Hola estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Rosa, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. Veremos cuál es el tema de hoy. La trama textual narrativa. Dentro de este tema veremos los siguientes puntos: la definición, la estructura de la trama narrativa. Los propósitos para esta clase son disfrutar de la lectura de leyendas, conocer la estructura de la trama narrativa y analizar un texto de trama narrativa. Iniciamos la clase con nuestras compañeras Male y Ara, que están conversando. Mira cómo esta mujer imita la trama de la tela de araña. Le dice: es la leyenda del ñandutí. La leyenda del ñandutí entonces se origina a partir de la trama de la tela de araña. El primer punto, la definición. Para iniciar con la definición, recordemos cuáles son las tramas textuales: la narrativa, expositiva, argumentativa, descriptiva, conversacional e instruccional. Y dijimos que hablaremos de la trama narrativa. Entonces veremos qué es. Es la que presenta hechos y acciones en una determinada secuencia en los que aparecen personajes. Es el hilo cronológico de los eventos presentados en una obra narrativa al lector. Entonces, la trama narrativa se utiliza mayormente en las obras literarias, que pueden ser cuentos, novelas, leyendas, en donde se van contando hechos o acontecimientos. Un ejemplo de trama narrativa en una manera cotidiana de hablar podría ser cuando, por ejemplo, mi compañera viene y me cuenta qué pasó en la serie de anoche. Sería la trama narrativa, porque va contando hechos de manera secuenciada. Va a decir, primero sucedió esto, luego pasó esto y terminó de tal manera. Ahora veremos la estructura de las tramas narrativas. Iniciamos con una introducción. Se da a conocer a los personajes y el contexto en el que transcurrirá la historia. Nosotros sabemos que en cada obra literaria narrativa que hemos leído tenemos una introducción en donde se nos da un panorama de quiénes son los personajes, cómo son, tal vez se le describa un poquitito y también en dónde sucede. Nos situamos en un lugar, en un contexto determinado. Una obra narrativa nos puede llevar, por ejemplo, a París, nos puede llevar al interior del país, a la capital. Entonces eso se da en la introducción. Luego tenemos el nudo. Aquí se dan los impedimentos, los obstáculos. Acá en la imagen tenemos un gran obstáculo que, por ejemplo, nosotros nos vamos a imaginar nuestro personaje. ¿Podrá pasar al otro lado? ¿Se caerá? ¿Qué pasará? Entonces el nudo o clímax es el momento más emocionante de una narración. Luego tenemos el desenlace o final, en donde el segmento final es el segmento final de la obra, donde termina. Ahí se resuelve de manera feliz o desdichada un acontecimiento, una narración, o puede tener un final abierto, en donde el lector se imagine cómo termina esa obra. Repasemos entonces cuáles son los elementos de la estructura de una obra narrativa o de la trama narrativa en este caso. La introducción, el nudo y el desenlace. Lo van a recordar para llegar a la evaluación. Tenemos el texto y luego vamos a realizar algunos ejercicios. A ver qué texto tenemos. La leyenda del ñandutí.
Cuenta la leyenda que existía una mujer morena llamada Samimbi. Dos hombres, bravos guerreros guaraníes, luchaban por su amor. Uno de los jóvenes se llamaba Yasuñemoñaré, hijo de la luna, y el otro Ñanduguazú, araña grande. Entonces tenemos acá a los dos personajes. Luego sigue la historia. Una noche en que Yasuñemoñaré suplicaba a Tupá, a Dios, que lo ayude a conquistar el amor de Samimbi, vio en lo alto de un enorme árbol una especie de encaje de color plateado. Era perfecto y a la luz de la luna lo hacía aún más bello. Esto deslumbró a Yasuñemoñaré y entonces trepó al árbol para bajarlo y regalárselo a su amada. En ese momento también pasó por allí Ñanduguazú, que al ver aquel tejido tan hermoso se puso furioso por los celos al saber que su enemigo lo conseguiría antes que él. Sin pensarlo dos veces, le disparó una flecha. Yasuñemoñaré cayó y murió en el acto. Entonces, rápidamente, Ñanduguazú trepó al árbol, pero cuando quiso tomarlo, solo quedó en sus dedos el tejido que se desgarró al instante, comprobando que se trataba de una tela de araña. Su madre, queriendo consolar a su hijo, se puso a estudiar con mucha atención la ida y venida de las arañas mientras hilaban con tal perfección hasta lograr aquel encaje. Entonces tomó sus agujas de tejer y empezó a copiar los círculos y rectas que las arañas dibujaban. Y utilizando como hilo las hebras blancas de sus cabellos, logró reproducir aquel singular tejido. Luego de disfrutar de la leyenda del ñandutí, vamos a escribir el tema, el origen del ñandutí. Ahora extraemos frases en las que se visualice que el texto es de trama narrativa. En la introducción, en el nudo y en el desenlace tenemos los siguientes ejemplos. Cuenta la leyenda que existía una mujer. Entonces vemos que esta frase es una frase en donde se narra algo. Luego en el nudo tenemos solo quedó en sus dedos el tejido que se desgarró. Y en el desenlace logró reproducir aquel singular tejido. Entonces, estos ejemplos nos dicen que es de trama narrativa. Ahora llegamos al resumen de la clase. Ahora tenemos el diálogo entre Male y Ara. ¡Qué interesante la leyenda! Podemos hacer lo mismo que la trama del ñandutí con las palabras. Sí aprendimos el valor del amor y la organización de la trama narrativa. Conocer las tramas textuales ayuda a cumplir la finalidad comunicativa deseada. De esta manera vemos cómo Male, Ara y ustedes aprendimos lo que es la trama narrativa, ¿verdad? Y llegamos al final de la clase. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Yo me despido. Hasta la próxima.